Y lo fundamental es que aprenda a entrenar, aprenda a cómo tiene que comer, aprenda cómo tiene que solucionar sus conflictos. Entonces tienes que tener autoconfianza, tienes que mejorar tu impulsividad, tienes que mejorar o querer entender ciertas cosas que te están pasando. Y luego el familiar es muy complejo, porque siempre está los padres de ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué te pones a dieta si no estás bien? Y es que estos son casos reales, Es decir, que esto ocurre. No puedo subir un piso, es decir, 13 escalones. No puedo abrocharme los cordones. No puedo salir a pasear al perro porque simplemente haciendo 200 metros no consigo, me tengo que parar. No pasa nada, no eres más débil. No, todo lo contrario, te potencia porque tú eres capaz de asumir que tienes debilidades. Entonces, y que las quieres cambiar, sobre todo. Sé lo que quiero, sé lo que tengo y me da igual tener que explicarlo 500 veces. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te vamos a dar consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta tus abuelos. Y hoy les traemos un pedazo de entrevistado como es Javier Butragueño, que bueno, ahora lo vais a ver, pero es un auténtico crack y profesional sobre todo lo relacionado con la obesidad. Y bueno, no me voy a profundizar yo mucho más en ello en su presentación, así que Javi, adelante. Muchísimas gracias. Pues nada, bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias a vosotros por la invitación, que ya habíamos hablado, que teníamos muchas ganas de ir de manera presencial, de hecho, allí a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y que, bueno, pues por todas estas cosas, pues al final, mira, es otra forma y otro modelo también de llegar a otro perfil y a mucha más gente también, o sea que es una buena oportunidad. Y bueno, pues nada, pues aparte de eso, de daros las gracias a vosotros, dar las gracias a la gente que está escuchando vuestro podcast también, que sin ellos pues no se podría continuar nada de esto. Yo cuando me dicen que me presente, pues yo lo digo simple, es una carrera que se ha ido sumando cosas porque me apasiona un tema que es el movimiento realmente, que es la educación física o que es el rendimiento del cuerpo humano, y que, bueno, pues empieza sobre todo con la diplomatura de magisterio, que yo se la doy mucho valor y la digo siempre en las presentaciones porque a mí me enseña una parte de pedagogía y de didáctica que luego he comprobado cómo en los entrenamientos y a la hora de enseñar a la gente es fundamental. Pasas a la carrera del INEF, que nosotros conocemos, que es la de licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y a partir de ahí, bueno, pues me meto en el laboratorio de fisiología de la facultad y ya empiezo a hacer el máster, empiezo a hacer el doctorado y luego pues monto una empresa de temas relacionados con la obesidad por un proyecto de investigación con el que yo estuve colaborando y fui investigador dentro del laboratorio del LFE, desde los que aquí saludo a todos los componentes. Y a partir de ahí, pues hago un MBA porque veo que tengo deficiencias en temas empresariales y a mí hay una parte que me gusta mucho de emprendimiento. Y cuando empiezo a hacer el MBA se me enciende la luz de, oye, ¿por qué no montar una academia online de formación especializada en temas de obesidad para entrenadores, enfermeros, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas? Es decir, que nos englobemos todos en una comunidad con un interés común que es la mejora de la composición corporal desde diferentes ámbitos. Entonces, a partir de ahí se crea lo que es Obesity Management School, que es donde estoy ahora, básicamente. Lo que hago es dejar la universidad, pido una excedencia, yo tenía una plaza fija allí, pido una excedencia y me dedico 100% a este nuevo negocio o nueva idea de negocio que de momento, pues bueno, pues va bien y va creciendo. Qué bueno, Javi, me encanta porque has dicho eso, que te gusta ayudar a la gente y bueno, eso ya lo demuestras a diario, pero también en el mundo del emprendimiento. Y es que hoy en día yo veo el emprendimiento como una de las mejores vías para ayudar y llegar a muchas más personas. Y aquí me gustaría preguntarte, enlazar ya con la siguiente pregunta, y es ¿por qué decidiste centrarte en crear algo para ayudar a este tipo de población? Pues yo empiezo a trabajar con temas de obesidad, no un poco sí, un poco de casualidad. Yo entro al laboratorio, yo termino la carrera y yo quiero seguir aprendiendo. Entonces, nosotros terminábamos en esa época en julio y yo hablo con el director, con Javier Calderón del Laboratorio de Fisiología y con Pedro J. Benito y digo, mira, yo quiero aquí aprender en el laboratorio. Me llama mucho la atención lo que hacéis y
ponerme a hacer lo que queráis. Yo quiero hacer pruebas de esfuerzo, pero quiero aprender. Y bueno, pues ahí empiezo y empieza a haber algún proyecto de lucha en el donde yo no hago nada. Yo simplemente observo, me mandan a por listas, me mandan, bueno, pues como empieza casi todo el mundo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a haber proyectos y surge un proyecto que es relacionado con el gasto energético, donde yo soy sujeto de estudio y al año siguiente ya empiezo a formar parte del equipo de investigadores y empezamos a trabajar con personas con sobrepeso y con obesidad. Dan un proyecto nacional que se trabajaba con hospitales, con universidades de Europa, con centros deportivos y a partir de ahí pues empiezo a trabajar e investigar con más de 250 personas con sobrepeso y obesidad, pues qué tipo de entrenamiento es el que mejores resultados tiene combinado con una nutrición siempre igual, todos igual, ¿no? Y entonces ese campo me empieza a apasionar porque veo que hay muchas cosas todavía por hacer, un proyecto muy bonito con muchos datos muy chulos, pero con muchas limitaciones también, sobre todo a nivel psicológico y demás, es decir, que no había ese componente. Y entonces la universidad te daba la oportunidad de coger el know-how de ese proyecto y montarlo como una empresa, como una spin-off que se llamaba. Surgió la oportunidad, yo ya había estado en un tema de emprendimiento con otra universidad, en la Politécnica, con un tema de inteligencia artificial y me gustó, me conocía mucha gente que estaba en el mundillo y dije, venga, vamos a meternos. Ahí empezamos a crecer, la verdad es que fue un aprendizaje bestial, la universidad, de hecho el grupo Actúa UPM nos formó súper bien. Y montamos la empresa y lo que ocurrió fue pues que todo el tema financiero, todo el tema de marketing, todo el tema ese, yo pues no tenía conocimiento y ahí creo que fallé y no es que la idea fracasara porque iba muy bien, pero pues todo el tema de socios, la dificultad que tiene pues a la hora luego de repartir dividendos, de cómo te ponen los sueldos, de cómo metes a más gente en el equipo, pues todo eso no lo conoces porque en la universidad no te suelen enseñar ese tipo de cosas. Decido meterme en el MBA y a partir de ahí, bueno, pues yo ya empiezo a ver un modelo de negocio que yo ya estaba haciendo de tema online y digo, es que yo puedo llegar a mucha gente y mi objetivo es llegar a entrenadores, pues eso, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de Madrid, de Galicia y no tener que viajar, hacerlo como, pues eso, con esta pantalla. Y yo me centro en la obesidad por eso, es decir, por una casualidad hay un proyecto de investigación, me gusta, me apasiona, veo que hay un componente fisiológico muy, muy interesante ahí y me meto de lleno a estudiar y empiezo a conocer tantos compañeros, psicólogos, endocrinos, nutricionistas, que digo, si es que yo aquí puedo aprender, esto es como, y yo soy una esponja, digo, yo es que quiero que me contéis. Entonces, así surge todo. Genial, Javi. Y bueno, primero de todo, has declarado que estás trabajando sobre todo con personas obesas, ¿no? Y has nombrado también el tema del sobrepeso. Lo primero, que es la primera pregunta que te quería hacer, era la definición de una persona con sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Y cuáles son los aspectos que destacan de esa persona a nivel psicológico y físico que se diferencia de una persona con normopeso? Pues, a ver, la definición hay varias, ¿vale? Nosotros siempre nos vamos guiando sobre los consensos y los posicionamientos que suele haber pues, de asociaciones como la World Obesity o las asociaciones americanas de la obesidad o de endocrinología y demás. Entonces, esto es un exceso de nutrientes que cuando excede un punto y empieza a convertirse como algo patológico, empieza a haber unas alteraciones disfuncionales a nivel del metabolismo, a nivel del músculo, a nivel incluso funcional, que impedimenta que tú puedas tener una vida, entre comillas, normal y que puede llevar a otras patologías como la diabetes, la hipertensión, problemas de osteoporosis, problemas de crecimiento tumoral, es decir, una gran variedad de enfermedades que pueden hacer que tu mortalidad se vea pues reducida en el sentido de que pues en vez de con 75 años pues te puedas morir con 60 y que luego además tu calidad de vida se vea determinada por esa composición corporal alterada y disfuncional. Y luego la segunda pregunta, Javi, es ¿en qué se diferencia esa persona que tiene ese peso tan elevado y cómo le afecta psicológicamente y físicamente sobre todo? Pues esto va a depender mucho de la persona, es decir, el sobrepeso no nos encontramos unos componentes siempre muy marcados, es que depende de muchas cosas, por eso
Lo primero que hay que intentar es no juzgar y conocer de dónde viene. Yo siempre digo que no es lo mismo una persona que desde los 5 años ha tenido obesidad y llega con 35 a una persona que por un confinamiento o por un aspecto, una variable social o personal que ha tenido durante un punto determinado, ha cogido un peso y ese peso pues, lo quiere perder porque no se encuentra bien, o físicamente o fisiológicamente, ¿vale? Es decir, que va a depender. Sí que se ha visto que cuando el peso corporal, lo que es la grasa sobre todo, empieza a aumentar, empieza a haber un exceso de nutrientes que yo no soy capaz de equilibrar, empieza a haber unas señales, ¿vale? No quiero complicarlo mucho, pero empieza a haber unas señales a nivel fisiológico que pueden derivar en problemas a nivel de depresión, a nivel de problemas de control hormonal, de diferentes citoquinas, de regulación del sueño, problemas con los niveles de cortisol, que eso a su vez va a hacer que tengan más apetito. Es decir, hay un componente ahí fisiológico y biomolecular que es muy complejo. Entonces, ¿pasa en todas las personas que tienen obesidad? No, porque no todas ni tienen el mismo componente muscular, ni tienen la misma educación o el ambiente. Por ejemplo, ya sabéis que las personas que tienen menos recursos económicos suelen tener más problemas a la hora de tener un exceso de peso. O sea, es decir, hay educación, puede ser que hayan tenido bullying y tengan un problema de trastorno de la conducta alimentaria por ese bullying, puede ser que hayan tenido problemas con su familia. O sea, es que lo importante es no juzgar, es conocer el entorno de la persona siempre que ella quiera o él quiera darlo a conocer y entonces a partir de ahí determinar si hay pues, o algunas creencias limitantes o hay aspectos psicológicos que van a poder determinar pues, mi programa o mi tratamiento de pérdida de peso. Es decir, que eso es un componente muy importante. Por eso ya te digo que ¿qué diferencias hay? Pues mira, hay una muy interesante que yo la veo como muy positiva. Cuando tú haces DEXAs, casi siempre se dice que la parte muscular, pues hay sarcopenia, ¿no? O que hay debilidad muscular. Pero fíjate que cuando haces DEXAs con ellos, su capacidad muscular, sus valores absolutos y porcentuales de masa muscular son elevados. Otra cosa es que sean disfuncionales, es decir, que no funcionen como deben funcionar y manden las señales que deben mandar. Pero eso es bueno, es decir, como tienen mucho, si lo conseguimos activar, si conseguimos mandar las señales que hay que mandar y equilibrar otros aspectos nutricionales y psicológicos, vamos a tener un campo muy interesante de trabajo. Entonces, esos son componentes buenos. Buf, has tocado la verdad una cantidad de cosas aquí que esto es para cortarlo. Esto es para cortarlo y vamos, es unas píldoras tremendas. Varias cosas. Yo, por ejemplo, Javi, estoy trabajando con una persona, bueno, llevamos casi un año y cuando empecé con esa persona estaba cerca de los 200 kilos, ahora mismo está cerca de 170, pero uno de mis principales errores, y es algo que tú has comentado, es eso, no tener en cuenta todo su historial de aprendizaje, sus creencias, su contexto y bueno, yo me di cuenta que al principio pues hice lo típico, es verdad que era algo muy muy sencillito, una rutina muy sencilla y andar más. Y luego ves que esa persona no lo hace y yo me he dado cuenta que uno de los grandes errores fue eso, mandar directamente algo sin tener en cuenta todo lo que puede estar limitando a esa persona. Y a partir de ahí, cuando yo vi eso desde el principio, empezamos a trabajar toda la parte psicológica y yo, como yo digo, todo este peso inicial que ha perdido ha venido a raíz de trabajar ese componente psicológico. Entonces, bueno, ya hilando todo esto y teniendo en cuenta la enorme importancia y que la diferencia va a estar en la anamnesis inicial que se haga a esa persona para comenzar a generar un plan orientado a él o a ella, ¿cuáles crees tú que son los principales errores que cometen los profesionales de la actividad física y del deporte al empezar a trabajar con este tipo de población que, como sabemos, sobre todo en la parte psicológica tienen un montón de, bueno, y también física, ¿no? Pero tienen más limitaciones. Pues mira, el primero es juzgar. La primera parte, yo siempre lo digo, no hay que juzgar, hay que ver a la persona como persona y empezar a querer escucharle o escucharla. Lo que hay que empezar es a saber si quiere contar de dónde piensa esa persona que viene ese exceso de peso o ese problema por el que viene a buscarnos a nosotros. Luego hay otro problema que tenemos los entrenadores y es que pensamos que con el ejercicio se puede solucionar la pérdida de peso. Es decir, y a lo mejor
como no se ha trabajado antes sobre la autoestima, no se ha trabajado sobre las creencias, no se ha trabajado sobre otros problemas del estrés que pueden venir y que pueden dar a lo mejor a síntomas de ansiedad. Si nosotros eso no lo hemos gestionado bien, si no controlamos, si no tenemos compañeros de profesión que nos puedan dar recomendaciones, que nos puedan dar guías, lo más normal es que el programa de entrenamiento a lo mejor a corto plazo puede funcionar por un componente motivacional inicial, pero a largo plazo empieza a fallar. Entonces, ese es el primer problema que solemos tener, que no hacemos caso a ese componente porque a lo mejor no tenemos las herramientas o los compañeros que podrían hacerlo. Entonces, nos cuesta mucho derivar, ¿vale? Porque pensamos que vamos a perder un cliente o que a lo mejor pues yo puedo hacerlo cuando no tengo el conocimiento. Y luego hay otra parte, fíjate que eso, voy a dejar un enlace para que lo pongáis donde vosotros queráis, que es una cosa que yo le doy mucho hincapié, que son los estilos de enseñanza, ¿vale? Y de aprendizaje. Nosotros utilizábamos los de David Cole, ¿vale? Entonces, cada uno tiene un estilo de aprendizaje. Hay muchos modelos de estilos de aprendizaje. Pero imagínate que yo soy muy activo, muy pragmático y luego he ido ganando habilidades en otros estilos. Si yo viene una persona que no tiene mi mismo estilo y que lo que quiere es algo muy teórico, muy tal, puede ser que no tengamos el feedback necesario y a largo plazo esa persona también se vaya, porque yo como entrenador no soy capaz de adaptarme al estilo de aprendizaje que tiene esa persona y lo fundamental es que aprenda a entrenar, aprenda a cómo tiene que comer, aprenda cómo tiene que solucionar sus conflictos y todo eso es muy difícil a veces. Entonces, requiere mucho tiempo, que es otro de los mensajes que tenemos que cambiar, requiere tiempo, porque si los profesionales ya somos los primeros que decimos, pierde peso en 8 semanas, claro, eso ya es un mensaje contradictorio, entramos en una contradicción entre los propios profesionales y el mensaje real de bienestar que queremos mandar. Entonces, ese es el principal problema, que a lo mejor tenemos mucho conocimiento de entrenamiento y no abrimos nuestro campo de visión frente a lo que tenemos que saber de cómo puede encontrarse la persona a nivel psicológico y cómo aprende, que eso es una cosa que a mí es que eso me fascina, cómo aprende la persona para que yo me adapte a esa persona. Buenísimo, buenísimo. O sea, me parece brutal lo que has comentado porque, de hecho, que una persona lleve a cabo no un plan va a ser eso, el entender su contexto y sobre todo la forma en la que se lo transmitamos y a esa persona, según la persona, unas formas u otras van a funcionar mucho más. Lo que está claro es que con la población, sobre todo de este tipo, nos vamos a encontrar más dificultades a la hora de, por ejemplo, que le digamos que haga X rutina o de X pasos y los lleve a cabo, que a diferencia, por ejemplo, de una persona que simplemente pues, pesa, yo qué sé, 75 kilos, 70 y quiere ganar masa muscular, no va a tener nada que ver. Pero porque durante mucho tiempo les han estado engañando y piensan que necesitan un gurú a su lado y lo que necesitan es tener confianza en ellos mismos y querer tener responsabilidad frente a su estilo de vida. Entonces, cuando tú te tienes que convertir en otra persona, es decir, imagínate, convertir, a ver si eso no se malinterpreta. Si yo quiero aprender de negocios y me tengo que convertir en un empresario, yo voy a tener que yo tengo que tomar la responsabilidad de hacer diferentes acciones, aprender diferentes cosas y me voy a convertir en una persona diferente, con unas visiones diferentes, con un entorno diferente, con unas tomas de decisiones diferentes. Entonces, en ese proceso, que puede durar 1 año, puede durar 6 meses, puede durar 2 años, yo llevo montando empresas desde los 28 años y tengo 38 para cumplir 39, es decir, ya llevo 10 años. Yo soy una persona diferente desde que empecé a cuando estoy ahora y tengo un conocimiento diferente y tengo unas responsabilidades diferentes. Entonces, eso también pasa en el peso. Es decir, yo no he tenido nunca prisa, aunque sí para montar empresas y me he visto que es una equivocación, porque si no tienes el conocimiento, no tienes las herramientas y muchas veces no te juntas con la gente adecuada, fracasas. Y posiblemente la idea puede ser que sea buena, pero no tiene por qué salir bien. Entonces, esto es lo mismo con la pérdida de peso. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero tienes que ir haciendo cosas, te tienes que ir juntando con gente que te vaya acompañando, pero tú eres el responsable de la toma de decisión. Entonces, tienes que tener autoconfianza, tienes que mejorar tu impulsividad, tienes que mejorar o querer entender ciertas cosas que te está pasando. Entonces, eso es un punto muy importante en la pérdida de peso, es la responsabilidad frente a tu salud.
Tocado un punto ahí, Javi, el tema de las personas con las que te rodeas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de montar una empresa. Y tenemos aquí una pregunta relacionada con el contexto. ¿Y cómo trabajas tú con una persona que a lo mejor tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero el contexto no lo apoya? El contexto obesogénico. Y bueno, si nos podías hablar un poquito sobre qué es ese contexto obesogénico que se habla tanto ahora en la actualidad y cómo trabajarías el contexto en una persona que te viene con obesidad o sobrepeso. Pues mira, eso es un tema complejo porque se divide en dos, ¿vale? Es un contexto personal y familiar y un contexto social y dentro de tu entorno de día a día, es decir, dónde vives y tu contexto de amistades, ¿vale? Y también gubernamentales. No es lo mismo posiblemente vivir en México que vivir en España, que vivir en Colombia o que vivir en Argentina o en Estados Unidos, ¿no? Es decir, las políticas públicas siempre van a afectar mucho también a ese ambiente obesogénico. Si vosotros dais un paseo por Gran Vía, yo os digo que hagáis un reto o visualicéis cuántos restaurantes hay desde que empezáis, desde Plaza de España, hasta que termináis a lo mejor en Gran Vía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, imagínate que hay 30 o 40 restaurantes y valoráis cuántos restaurantes de comida rápida o con alto valor calórico os encontráis y cuántos restaurantes o sitios de alimentación os encontráis de algo un poquito más saludable, de temporada o que pueda beneficiar a la persona. Eso es un contexto obesogénico, ¿vale? Es decir, ¿cuántos inputs tienes a lo largo del día? Por ejemplo, con el móvil, que te venga Just y te diga oferta del 50% en pizzas de no sé dónde. Eso es ambiente obesogénico. También, Uber, por ejemplo, ahora reparte comida y la imagen que te aparece en el mensaje que te llega al correo no es comida saludable, es un batido en este caso de chocolate con nata y una hamburguesa, creo que era. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que visualmente también tienes unos inputs, es decir, eso es ambiente obesogénico. Es muy difícil controlar porque si no hay normativas ahí, nosotros no podemos gestionar eso, a menos que cada vez haya más empresas saludables que puedan mandar también ese tipo de mensajes, ¿no? Y por eso tú tienes que ser muy consciente. Por eso el entrenador hay veces que no puede hacer nada, porque frente a tus inputs que tú tienes 1 o 2 veces a la semana, piensa que a lo mejor tienes 300 inputs a la semana por otros lados, ¿de acuerdo? En marketing, referido al marketing, ¿de acuerdo? De venta, de compra, de tal. De tú puedes, de mira esta vida, mira Instagram me está haciendo mucho daño en las redes sociales en general a la imagen corporal. Se vuelve otra vez a un formato de imagen corporal que se quiere, que se tiene y entiendo que la gente quiera verse bien, pero el problema de la obesidad no es solo un componente de imagen corporal, es fisiológico. Es decir, es que hay un punto donde a partir de ese punto empieza a haber muchos problemas. Y fija, bueno, eso ya lo hablaremos. Entonces, por un lado tenemos ese ambiente obesogénico, ¿no? Que son inputs por todos los lados, pam, 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 pam. Ahora también tenemos input de quiérete, quiere tu cuerpo, ¿vale? Está muy bien, quiérete el cuerpo, pero puede haber problemas también con ese mensaje. Es decir, bueno, como yo me tengo que aceptar, como yo me tengo que querer, yo no voy a tomar medidas. Pero es que esas medidas, ¿vale? Me parece muy bien ese movimiento y lo entiendo, pero no respeto ciertas cosas o no comparto. Respetarlas respeto, pero no comparto ciertos mensajes. Porque si tú conoces la fisiología de esa persona, muchas veces se habla más de la psicología y está muy bien, pero la fisiología también es el equilibrio, ¿no? Psicológico-fisiológico, mens sana in corpore sano. Si tú dices que tienes que aceptar tu cuerpo, lo sigues manteniendo en el tiempo, no tomas medidas, puede llevar a ciertas enfermedades, diabetes tipo 2, problemas de crecimiento tumorales, problemas de movilidad, de discapacidad, porque al final no te puedes mover. Entonces, claro, ese equilibrio es muy difícil de gestionar. Y luego tenemos el contexto familiar. Ya se sabe que personas que tienen familiares que tienen un exceso de peso tienen mayor facilidad. Amistades con mayor composición corporal, más facilidad. Normalmente porque las tomas de decisiones van muy decididas a comportamientos más sedentarios y alimentación un poquito más alta en calorías y peor, más ultraprocesados, etcétera. Entonces, yo siempre una de las cosas que digo al entrenador, tener grupos de entrenamiento
que haya comunidad, porque la persona que quiere perder peso tiene que tener, no digo que no, esto una vez lo dije hace ya unos años y quedó muy mal, porque decía, es que tiene que dejar de quedar con sus amigos. Y me decía, claro, y no es que tenga que quedar con sus amigos, es que tiene que tener otros amigos que tengan un estilo de vida diferente, donde tú te empieces a sentir cómodo, donde tú te empieces a sentir representado y quieras ir hacia ese lado, es decir, te quieras convertir en ese estilo de vida, ¿vale? Entonces, ese estilo de vida es el que tú quieres empezar a promocionar dentro de ti. Entonces, hay un contexto de amistades muy importante y luego el familiar es muy complejo, porque siempre está los padres de, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pones a dieta si tú estás bien? ¿Por qué por qué empiezas a hacer ejercicio? Entonces tiene que haber talleres específicos para la familia, para que entiendan que tienen que acompañar también a la persona que toma una decisión por su salud y no por su imagen, sino por su salud. Y entonces eso es lo que muchas veces cuesta. Y hay que hacer talleres para la familia. Que eso, por ejemplo, en el proyecto de Apple Project, que es con los colegios, donde estamos y ahora hay otro colegio más, se intenta trabajar desde la base, que es el niño, se intenta trabajar con los padres, con las madres y los padres, o madre-madre o padre-padre, dependiendo de cómo sea la estructura familiar, y se les intenta enseñar a los padres cómo tienen que alimentar o cómo tendría que ser una alimentación para la familia, a los niños, qué es lo que es mejor a nivel de salud y qué es lo que nos podría perjudicar a nivel de salud, y luego se trabaja con los profesores que también están ahí y pueden mandar mensajes y que parece que no, pero que cuesta mucho, y por otro lado con los comedores, que son los que dan la comida. Entonces es ya un 360, es complejo, pero tú fíjate todo el ambiente que tenemos ahí que trabajar. Pero bueno, nosotros yo como siempre digo, somos unos motivados y que el tiempo que estemos en esta vida, pues que podamos aportar, ¿no? Pues aquí han salido unas píldoras también muy grandes y yo la primera de ellas para sintetizar es eso. No centrarnos en el físico, o sea, está claro y yo parte de ese mensaje lo comparto, en el cual que uno se tiene que querer a su físico, pese 200, pese 150 o pese 80 o sea Cristiano Ronaldo, me da igual, se tiene que querer a su físico, pero el caso es lo que tú has dicho, Javi, y es lo que aquí no se transmite con este mensaje, que no es por el físico, es por tu salud. Y es que aquí lo que queremos aclarar es que esa mejora de la composición corporal va a favorecer tu calidad de vida. Entonces, este sería el primer motivo por el que debes cambiar eso es poco a poco esa composición corporal. Dime. Lo que pasa es que es un poco, en el fondo, cuando tú conoces a la gente lo que viene es a mejorar su estética corporal. Es decir, la estética mueve mucho, entonces es una primera motivación y posiblemente nosotros tenemos que aprender a utilizarla para que durante ese primer proceso que tiene mucha motivación, controlarla para que durante los primeros meses haya mucha adherencia y que la persona se vea físicamente bien y empiece a entender que también tiene que verse bien, a sentirse bien, a quererse bien, ¿vale? Entonces, se pueden utilizar esas estrategias, primero de estética y luego de ambiente de salud, porque cuando nosotros vendemos muchas veces el ambiente de salud, realmente tiene un componente estético y tenemos que intentar, de alguna manera, saber llevar los dos a la vez. Hacer un buen marketing. Es decir, hacer un buen marketing respecto a eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la motivación empieza por ahí, a lo mejor por la imagen, pero nosotros podemos ir acompañando e intentando que vaya hacia la salud y que la persona lo entienda, pero si no conseguimos que lo entienda, nunca vamos a llegar, siempre se va a quedar en lo estético. Y lo estético puede ser, es que yo no he perdido 4 kilos y entonces ya empieza a perderse la desmotivación, o empieza a aparecer la desmotivación. Entonces, a lo mejor no es el 4 kilos, es el saber que el peso corporal y la báscula no me sirven para nada. Es que a lo mejor yo me tengo que fijar más en otro componente de, oye, mira, es que he conseguido andar mucho mejor, es que he conseguido subir un piso, antes no podía, es que he conseguido abrochar los cordones de la zapatilla, que antes no podía. Y es que estos son casos reales, ¿eh? Es decir, que esto ocurre. No puedo subir un piso, es decir, 13 escalones. No puedo abrocharme los cordones, no puedo salir a pasear al perro porque simplemente haciendo 200 metros no consigo, me tengo que parar. Entonces, bueno, pues estos componentes de bienestar se pueden trabajar también como aspectos motivacionales. Entonces, aparece un componente estético, aparece un componente emocional y de bienestar y los intento unir para generar adherencia.
Esto es lo difícil, esto es lo complicado. Eso es, yo he hecho lo que, vamos, yo creo que es juntar el físico junto con otros objetivos, es decir, intentar que la persona vea que en todo el proceso no solo va a mejorar el físico, sino que va a mejorar pues todo lo que puede hacer en su día a día, su descanso, yo que sé, que va a poder jugar con sus hijos, o cuando sea mayor se va a poder levantar de la silla, juntar y aunar otras muchas cosas y que el físico pues sea una más, no la única, sino que también sirva durante todo ese proceso como un motor más para mantener esa motivación. Y dentro de lo físico, fíjate que hay otros aspectos súper importantes. Yo esto no lo he llegado a hacer nunca y tengo la idea ahí guardada y además estructurada, que yo os la mando a quien quiera hacerla porque creo que es buena. Y es, también nosotros teníamos pensado en su día hacer talleres de ¿cómo se llama esto? De personal shopper, donde a la persona se le enseñaba, esto sobre todo era porque siempre teníamos muchas personas que eran mujeres. Y entonces, ese tema de qué ropa me puedo poner y cómo la puedo combinar para tener una mejor imagen, que eso va a aumentar también nuestra autoestima, aunque pesemos 100, aunque pesemos 110, aunque pesemos 90, porque todos o 60, porque todos a nivel visual también nos gusta vernos. Eso también es otra parte de estética, pero que se puede trabajar a través de de enseñanzas, a través de talleres de, oye, ¿qué ropa? Pues puedo utilizar rayas, puedo utilizar el negro, puedo utilizar el blanco, ¿qué me puede hacer una imagen diferente? Y eso también se puede trabajar. Es decir, que es que por eso me gusta tanto, porque hay tantas líneas de trabajo y de creatividad y de innovación dentro de los programas de pérdida de peso que por eso me gustan tanto. Qué bueno. De hecho, fíjate, lo aprovecho para comentarlo por aquí. No sé si a estas alturas, cuando subamos el episodio, ya estará a la luz, ya habrá salido a la luz, pero tengo un proyecto junto con otro compañero psicólogo, Infantes, en el que queremos trabajar toda esta parte previa que debería conocer una persona a nivel psicológico antes de comenzar un cambio de hábitos y mejorar su salud. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un contexto en el que, bueno, Quique y yo, cuando empezamos a trabajar con cualquier persona, vemos que tiene un montón de creencias que le limitan a llevar a cabo ese plan que le mandamos. Ya sea, y ya no solo creencias, sino contexto a nivel también de trabajo de identidad, enseñar también toda esa parte tan importante de juntarse con un grupo en el que esa conducta que tú quieras empezar a implementar a tu vida esté normalizada, porque te va a llevar con mucha mayor probabilidad el seguir haciéndola. Si al final te rodeas, como tú has comentado, de gente que esa conducta la ven como algo rara, al final la vas a dejar de hacer, porque es duro mantener esa presión. Entonces queremos trabajar con ello todo esto. Y yo creo que es clave, empezar a trabajar. Tú fíjate, por ejemplo, me parece un proyecto súper bonito y fíjate que eso, a mí el CrossFit, por ejemplo, que creo que tiene componentes muy buenos y otros regulares, es decir, que tiene su equilibrio, ellos han conseguido generar una comunidad muy interesante que habría que estudiar, que habría que ver y que habría que intentar llevar a la persona un poquito más sedentaria, ¿no? Y entonces ver qué componente hay de grupo tan fuerte que hace que haya una vinculación para luego hacer el entrenamiento. Pero esto se podría hacer en nutrición, se podría hacer en psicología. Es decir, lo que pasa es que la psicología, y gracias al coaching ha cambiado un poco, pero la psicología todavía se ve como que la persona está loca. Y la psicología es un crecimiento y un desarrollo personal. Entonces, cuando se empieza a entender la psicología como un desarrollo de la persona, de mejora de todas sus capacidades y potencialidades, como digo yo, pues empezará también la gente a querer mejorar como persona, tener una mejor, controlar esa impulsividad, tener más paciencia, tener menos estrés, pero todo eso es con gestión emocional, ¿sabes? Entonces, un proyectazo, que ojalá que vaya guay, cualquier cosilla que os pueda ayudar, pues ya sabéis. Javi, y comentaste en otras ocasiones la importancia de que la persona que está cambiando su físico, que está haciendo esa recomposición corporal, verbalice por qué está cambiando y cuáles son los procesos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, al final son estructuras mentales. Tú cuando empiezas a hablar una cosa, al principio tú tienes una idea y si no la verbalizas, la tienes tú y tú la comprendes y la entiendes, pero cuando se la cuentas a una persona, la persona primero la ves si la entiende o no la entiende, por otro lado la empiezas a estructurar y a lo mejor la primera vez no la estructuras bien, la segunda la estructuras un poquito mejor, la siguiente la estructuras un poquito mejor y además te empiezas a empoderar, es decir, empiezas a entender el motivo por el que lo estás haciendo
Y como muchas veces tienes que estar dando explicaciones, pues aprendes también a decir que no o empiezas a explicarlo de una mejor manera. Es decir, mira, yo mi estilo de vida quiero... Esto ocurre muchas veces cuando toma la decisión de llevar una dieta un poquito más basada en plantas, por ejemplo, y la gente pues dice, pues tiene tantos mitos que te preguntan muchas cosas y tú lo que tienes que intentar es decir, pues mira, es que mi estilo de vida o mis creencias ahora van enfocadas a esto, me siento muy representado con una alimentación vegetariana que intenta, pues de alguna manera, gestionar o controlar esa sobre desarrollo de consumo animal y me encuentro cómodo. Y empiezas a verbalizarlo y cada vez te va saliendo mejor. Entonces, en la pérdida de peso ocurre lo mismo. Te empiezas a sentir como más seguro de ti mismo porque lo has dicho tantas veces que dices, es que yo sé lo que quiero, sé lo que tengo y me da igual tener que explicarlo 500 veces. Y si, oye, también aprender a que si no quieres decirlo, pues oye, mira, es que yo ahora mismo me estoy cuidando un poco más y es lo que voy a hacer. Me da igual tu idea o que pienses que estoy loco o que creas que me estoy obsesionando con esto. A ver, que hay gente que se obsesiona y que también hay que verlo. Es decir, que hay trastorno de la conducta alimentaria en este sentido también, ¿eh? Y que no es lo mismo, Javi, una persona, un cliente que está empezando a entrenar contigo, que solamente sea obediente y haga lo que tú le dices porque tú se lo dices, o una persona que tú le dices, haz esto, pero por esto, por esta razón, por esto, Claro. esa persona como que se vuelve más independiente y autónoma, ¿no? Y de hecho, cuando verbalizan las cosas, también aprendes y empiezas a escuchar, porque muchas veces tenemos el gran problema de querer hablar mucho sin querer escuchar. Y entonces, cuando le pides a la persona que exprese lo que siente, por ejemplo, en un ejercicio, las escalas percibidas de esfuerzo, tú tienes que preguntar cómo se sienten. Entonces, como cuando tú preguntas cómo se sienten, empiezan a expresarse. Tú tienes que sacar información de eso para luego decir, ah, mira, que ha dicho esta palabra y esta palabra puede querer decir esto. A partir de ahí, tú vas moldeando tu planificación del entrenamiento. Y Javi, eso me parece muy interesante porque creo que es algo que Sergio y yo al final nos diferencia si queremos ser buenos profesionales, que es el tema de escuchar. Y bueno, sobre todo Sergio, ¿no? Como psicólogo, eso se practica mucho en su carrera. Pero ¿cómo logras tú mejorar tu escucha cuando te viene una persona que quiere mejorar su estilo de vida? Pues mira, yo tuve la gran suerte de que durante la etapa que desarrollamos la empresa teníamos para mí, la mejor psicóloga con la que yo he trabajado, que era Manuela Rodríguez Marote. Ella trabajaba con las personas que querían perder peso y que entraban al programa, pero también hacíamos un programa de desarrollo interno. Y ella me enseñó mucho no solo con lo que hablábamos y comentábamos durante las sesiones, que nos veíamos durante una sesión a la semana y estuvimos casi 2 años, sino también cómo, como psicóloga, hacía su trabajo y cómo me escuchaba a mí. Entonces, como yo veía cómo me escuchaba a mí, yo también sabía y aprendí también mucho cómo desarrollaba todo ese proceso. Luego es entrenar. Al principio no te sale bien, luego te empiezas a hacer una pregunta abierta. Hacer preguntas abiertas no es sencillo. Luego yo tuve la suerte de conocer otros profesionales, Santos, Tatiana o Ana Rosa, que hablaban de entrevista motivacional y empiezas a ver cómo las preguntas abiertas hace que la persona empiece a hablar, como has hecho tú. Tú me haces una pregunta abierta, yo te empiezo a contar y tú me estás escuchando. Realmente estás haciendo ya un entrenamiento de escucha activa. Posiblemente el podcast es un muy buen entrenamiento de escucha activa. Y más cuando coge a 2 personas como nosotros que no paramos de hablar. Bueno, pues eso, que vosotros entonces estáis controlando el impulso de intentar contar para escuchar a la persona que estáis entrevistando qué es lo que tiene que contar. Pues es lo mismo con el cliente, es decir, lo único que aquí os interesa mucho a lo mejor lo que tiene que contar la persona a la que le entrevistáis y a lo mejor con el cliente no estáis tan pendientes o no, a lo mejor no interesa tanto y tienes que mostrar ese interés por lo que siente la persona que te tiene que contar. Entonces, ese es el cambio. Totalmente. Yo veo muchas veces que estamos
escuchando a alguien y seguro que la mayoría nos ha pasado que estamos más pendientes de lo que queremos decir cuando acabe esa persona que de lo que está diciendo. Y esto es muy importante no hacerlo cuando estamos trabajando a nivel de, por ejemplo, de entrenamiento, de nutrición, porque en ese relato que nos está diciendo la persona es que podemos encontrar claves, píldoras y un montón de cosas también de su contexto, de todo, que nos pueden permitir, escuchar un poquito más nos puede permitir, y mejor, nos puede permitir ser muchísimo más eficaces en lo que luego pautamos. Y por ejemplo ahí, mira, ya empiezas a ver otros temas que son súper chulos, que son, vale, cómo aprende, primero, cómo aprende la persona, cómo escucho yo como entrenador, cómo es mi lenguaje no verbal, porque cuando yo escucho, hay veces que no te has dado cuenta que yo a veces como que hago, parece que voy a intentar hablar, pues eso debería cortarlo. Yo me doy cuenta, yo soy consciente de ello, debería cortarme porque te debería dejar hablar a ti y luego comentarte otras cosas. Eso es pues porque yo ya estoy pensando en la respuesta que te voy a dar y no te estoy escuchando atentamente a lo mejor, ¿no? Entonces, ese es lo primero que hay que hacer es aceptar y ser consciente de ello y decir, ay, que he hecho esto. No fustigarse con ello, sino que eres consciente y dices, a la siguiente lo voy a hacer bien. Y a partir de ahí estás entrenando, es un entrenamiento. Vosotros sois muy jovencitos, es decir, que vosotros tenéis, o sea, que si ya empezáis con esto, dentro de 5 años vais a ser unos profesionales espectaculares porque lleváis a estar 5 años haciendo una escucha activa y lo estáis haciendo con una edad que, por ejemplo, imagínate que yo empecé con 32, vosotros empecéis con 20 y tantos, ya lleváis una ventaja de estar entrenando fascinante. Entonces, claro, esto está guay porque como profesionales vais a crecer mucho más rápido y vais a tener herramientas mucho más interesantes para poder ayudar a mucha gente. Totalmente, totalmente. Todo esto también se entrena. Y bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, Javi, que también es una cosa que hemos comentado alguna vez, y es bueno, lo que hemos comentado antes. Todo el contexto está claro que influye directamente en nuestras conductas. Y yo siempre digo, intento dar a la persona el papel activo, porque quieras que no, tenemos muchísimo poder en cambiar nuestro contexto. Ya no solo la comida que metemos en casa, sino también, por ejemplo, pues el desinstalar aplicaciones que tengamos en el móvil, de comida basura, por ejemplo, cuando empiece la publicidad en la televisión, apagar la tele o poner otro canal en la calle, algo. En definitiva, se pueden hacer muchas cosas, pero cuando no somos capaces de cambiar algo, ¿cómo, sobre todo a nivel de alimentación, cómo podría trabajar esa persona el autocontrol? Pues una pregunta difícil, ¿vale? Es decir, pues aparte, a ver, el autocontrol necesitas, de hecho es un aspecto psicológico que influye mucho en la persona con obesidad y incluso en las personas que, por ejemplo, en la dismorfia muscular, es decir, el autocontrol de no puedo entrenar y tengo que entrenar. Y lo tengo que hacer. Entonces, eso también es autocontrol, ¿no? Es decir, no pasa nada porque no pueda entrenar un día, no voy a dejar de tener esta masa muscular, ni voy a tener nada, ¿no? Entonces, en la comida, el autocontrol se tiene que trabajar exponiéndose y teniendo herramientas de autocontrol. Es decir, hay que trabajar mucho la autoestima, hay que trabajar mucho la autorregulación, es decir, el entender que tú estás en un entorno, parar, y decir, por eso trabajan mucho con el tema del mindfulness, ¿no? De centrarte en el momento y no sé qué, pero bueno, eso es complicado porque la impulsividad frente a la comida puede venir por muchas cosas, ¿vale? Puede ser por eso, por una de regulación del ciclo circadiano y eso te regula los niveles de cortisol y hay mucho apetito. Entonces es conocerse, conocer la situación con un psicólogo, trabajar qué es lo que ocurre, intentar a veces escribir cómo me encuentro cuando he tenido esa situación. Y a partir de ahí el psicólogo trabaja sobre esa situación de autorregulación, ¿vale? Entonces, hay técnicas que se van trabajando, pues es decir, cuando empiezo a sentir esto, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor hay que salir de no algún momento, hay que leer algunas frases, ya hay muchas herramientas que se pueden utilizar y que esas ya son... Yo entiendo que a veces la gente quiere una metodología, pero es que es tan individual porque lo que siente una persona frente a la comida, ¿qué es? ¿Y por qué es? No es que yo durante los primeros 5 minutos empiezo a comer, vale, pues, ¿qué es lo que tienes que coger? Yo, por ejemplo, como muy rápido, ¿no? Y siempre lo he hecho y la gente que me rodea, pues le puedes decir, oye, mira, cuando me veas que voy comiendo muy rápido,
dime, oye, que estás comiendo rápido y tú no te tienes que enfadar también. Es decir, ¿por qué? Porque yo durante mucho tiempo siempre he dicho, bueno, como y tengo que trabajar y tengo que no sé qué, entonces siempre va rápido. Nosotros en nuestra carrera siempre hemos ido así. Entonces, no, que tengo la asignatura de judo, tengo no sé qué, tengo tal. Entonces siempre vas comiendo rápido. Entonces, cuando te sientas a comer un día que no tienes prisa, comes de igual. Entonces, te tienes que autorregular. Te tienes que decir, baja, que no tengo nada, que no pasa nada, que no hay prisa. Entonces, si tú no eres capaz, tienes que tener un contexto adecuado a tu alrededor que sepa y que te apoye y que te diga, Javi, oye, que estás comiendo, baja. A mí a veces mi mujer me lo dice, baja. Y yo digo, uff, es verdad. Entonces, empiezas a ser más consciente y empiezas a tú mismo a hacerlo, porque tú quieres. Y esto es la otra parte, que es los estadios del cambio. Es decir, puede ser que yo no quiera cambiar o puede ser que esté en la etapa de decir, como sé que eso no me hace bien, voy a querer cambiar. Como yo sé que comer rápido no me beneficia en mi salud, tengo que intentar cambiar. Si consigo que el entorno me apoye y me ayude y me lo diga bien, genial. Si consigo que yo sea consciente cada vez que me siento en la mesa, genial. Si no, si hay un día que no ocurre, pues oye, no pasa nada. Porque es lo que decíamos en alguna ocasión que hemos hablado en otras ocasiones, tiene que haber fallos, tiene que haber recaídas para que yo pueda trabajar sobre ese control o esa autorregulación. Dale, Javi, pues háblanos un poquito, porque esa era la siguiente pregunta justo, que por qué es tan importante tener pues estas recaídas, vuestros parones, porque a todo el mundo le pasa que, sobre todo en esa persona que le cuesta mucho más y que tiene un contexto mucho más negativo, que empieza a comer súper bien, empieza a hacer ejercicio físico, llega a un momento de estrés en su vida, rompen con su pareja, cualquier cosa en el trabajo y de repente un parón de 2 meses. ¿Por qué es tan necesario? Porque cualquier persona vería esto como algo negativo. Pues mira, es necesario porque si tú eres capaz de hacerte las preguntas adecuadas, vas a mejorar mucho como desarrollo en salud, es decir, vas a mejorar tus capacidades y esto la gente del deporte lo entendemos bien. Cuando nosotros queremos hacer una progresión del entrenamiento, tenemos ciertas veces que llegamos un día y queremos levantar 100 kilos, no lo levantamos y es una recaída. Pero tenemos que pensar por qué es. Puede ser porque haya dormido mal, porque haya comido mal, porque esté entrenando a una hora que no suelo entrenar, porque ese día no he tenido una discusión y no, la cabeza no está en el sitio donde tiene que estar. Si yo soy capaz de entender todo eso y no me fustigo, que es lo mismo que siempre, es el autoquererse un poquito, es decir, entender que hay días, que hay veces que no salen las cosas como uno quiere, pues a partir de ahí tomo la medida y sé que no lo he hecho como debería, voy a ver qué es lo que no he hecho como tendría que hacer y a partir de ahí voy a intentar hacerlo como creo que puedo hacerlo y con el acompañamiento de si es un profesional, le pido que me ayude. No le pido que él haga, le pido que me eche una mano frente a esto. Oye, mira, he salido hoy con los amigos y es que me he pedido 3 platos y me he quedado llenísimo. Bueno, vale. ¿Y por qué lo has hecho? Pues tal, empiezas a escuchar, pam, 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 pam. ¿Y cómo te hubieras sentido si hubieras tomado otro tipo de lecciones? Pues hombre, yo creo que no me hubiera sentido tan mal. Y cuando te sientes mal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sientes? Empiezas a explicar, a ver cómo te sientes, cómo y empiezas a sacar información. Luego tú puedes derivar al psicólogo o puedes ir trabajando sobre esas bases, que es lo que yo muchas veces les digo a los psicólogos. El entrenamiento es que las sesiones de entrenamiento tienen tiene un componente tan bonito para poder trabajar la psicología que tú, Sergio, por ejemplo, ahí vas a poder hacer maravillas si te centras en eso, porque es que son picos del calentamiento cuando hay más motivación, la vuelta a la calma donde ya la persona está mucho más tranquila porque ha tenido una frecuencia cardíaca muy elevada, vamos bajando, se puede trabajar sobre el autoconcepto con masajes corporales, o sea, es que es bestial, o sea, es que se pueden trabajar un montón de cosas. Entonces, bueno, esa es la parte más importante. Yo es que pienso que al final los errores, o sea, son totalmente, o sea, los errores, estas pequeñas recaídas en el camino son totalmente necesarios. Lo primero, porque a la persona le va a ser más consciente que durante esa recaída es probable que su salud se haya visto perjudicada. Pero ya no solo por eso, sino porque cuando nos lo transmita vamos a ser capaces, analizando y haciendo esa serie de preguntas que tú has dicho,
de plantear herramientas, respuestas alternativas a esas situaciones que antes no teníamos y al final van a hacer a la persona que tenga, pues eso, un abanico mayor de acciones para en esas situaciones generar respuestas pues un poco más saludables, por así decirlo, ¿no? Sí, y mira, y una de las cosas que nos pasa cuando nos volvemos mayores, que nos volvemos un poco tontos, sí, porque tenemos que entender cómo aprendemos. Tú imagínate, piensa cómo has aprendido a montar en bici, cómo has aprendido a andar, cómo has aprendido a escribir, cómo has aprendido a un montón de cosas que has aprendido, ¿no? ¿Cómo has aprendido a hacer podcast? Te empiezas a poner así, a decir, ¿cómo he aprendido a hacer podcast? ¿Cuántos podcasts habéis hecho que no os hayan gustado? Mucho al Pues principio. alguno, más de uno. Pues al principio es genial, porque la idea es, al principio he tenido podcasts que no han ido como yo he querido, eso es una recaída, ¿vale? Vamos a suponer que eso es una recaída. ¿Qué es lo que habéis hecho? Oye, pues mira, esto no ha salido como yo quería, me hubiera gustado que hubiera sido de esta manera, vamos a tratarlo de esta manera. Siempre es igual, es un proceso de aprendizaje, donde cuando somos niños, cuando vamos a andar, yo me subo, me caigo, me subo, me caigo, me subo, me vuelvo a caer, ahora paso de aquí a la puerta, ahora voy de aquí a no sé dónde, y empieza a haber un proceso adaptativo de aprendizaje. Y esto es lo mismo, es decir, la salud no la voy a tener mañana, por eso consiga tu salud en 21 días, el reto del mes, eso no te va a llevar nunca a un aprendizaje, nunca, porque es muy cortoplacista. Totalmente. Mira, sin ir más lejos, el otro día, por ejemplo, a mí grabando un podcast, se me acabó la batería del móvil y tuvo que acabar Quique la entrevista. Yo a partir de ahora voy a tener siempre la batería aquí preparada. Y a Quique, por ejemplo, un día se le llenó la memoria del ordenador grabando uno de los episodios. A partir de ahora, Quique siempre revisa que haya suficiente espacio. Pues, no hables muy fuerte, todo. Sergio, no digas muy fuerte. Al final pasa así con todo y es normalizar ese error que también... Eso, parece que siempre hay que evitar el fracaso, ese error, esas recaídas, y son totalmente necesarias en el proceso. Mira, ojalá que los fracasos se vieran más, ¿sabes? Ojalá los fracasos se vieran más. Yo, por ejemplo, cuando explico lo del tema de la empresa, siempre lo expongo. No tenía conocimiento suficiente en finanzas, en marketing. No pasa nada, no eres más débil, no eres peor empresario, no todo lo contrario. Te potencia porque tú eres capaz de asumir que tienes debilidades. Entonces, y que las quieres cambiar, sobre todo. Entonces, cuando tú eres consciente de eso y lo aceptas, te da igual las redes sociales. En redes sociales solo se potencia lo bueno. Y entonces, hay recaídas, hay momentos malos, hay momentos de bajón que tienes que saber gestionar. Y son importantes que estén, porque todo fracaso es el que te hace que tú aumentes tus capacidades. Toda resistencia que tú tengas, porque es un estrés, es como el cuerpo, si tú lo llevas a la fisiología, todo estrés metabólico o muscular que tú generes, bien adaptado, genera una adaptación. Es decir, bien desarrollado genera una adaptación, si no un sobreentrenamiento o un problema metabólico. Pues esto es lo mismo. Es decir, hormesis. Si es que siempre es igual, es hormesis y es alostasis, ¿vale? Que es lo mismo, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de percibir lo que puede ocurrir y tomar decisiones, ¿vale? Es decir, que eso es otro término que en salud es muy importante entenderlo. Es decir, ¿cómo es capaz el cuerpo humano de saber que cuando yo he hecho 4 dietas muy restrictivas, en el momento que hago una quinta, mi cuerpo se autodefiende? Ostras, pues está aprendiendo, ¿no? Ha aprendido. Por algún motivo ha aprendido. Pues esto es igual, porque nosotros tenemos que darle tiempo suficiente al cuerpo para que aprenda cosas que tiene que aprender. Y repetirlas, cronificarlo. Yo siempre digo cronificarlo. Tremendo. Y antes de... Dale. Antes de pasar con las últimas preguntas, Javi, que les hacemos a todos los invitados, me gustaría hacerte otra, y es que, bueno, aunque se alargue un poquito más el episodio, creo que va a merecer muchísimo la pena, y es que has hablado de esos estadios del cambio, sí. Y has comentado el primer estadio, que es precisamente eso, que la persona no es consciente de que tiene que cambiar. Y, por ejemplo, yo me encuentro situaciones en las que hay familias que saben que una persona de su familia debe empezar a implementar un nuevo hábito para mejorar su salud. Ellos son conscientes de que esa persona lo debe hacer, pero la persona que necesita implementarlo no. Entonces, ¿qué podrían hacer las personas de alrededor
sobre todo para esa gente que nos está escuchando el episodio y esté en una situación similar, ¿qué podrían hacer para hacer a esa persona consciente de que necesita pasar a esa segunda fase del estadio, que es ser consciente de que necesita cambiar? Es complicado y necesita, Complicado. pues, complicado porque la persona se tiene que hacer responsable de lo que quiere y tiene que verlo, tiene que aceptarlo. Hay mucha gente que niega o no quiere ver, pues, que tiene a lo mejor algún problema o alguna enfermedad, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es que obligar no ayuda, ¿vale? No ayuda. Necesita tiempo, necesita información que no tiene por qué llegar de una información que tiene que ser, pues, es que tienes que hacer esto, ¿no? O sea, de que a lo mejor es una conversación entre amigos donde sale y nunca exponemos el caso de la persona. Es decir, ¿no ves? Ya te había dicho yo que es que esto es malo. No, sino que se habla, se normaliza y cuando tú normalizas una situación, luego puede salir en otra conversación. Es decir, que puede salir a posteriori, pero ya la persona está escuchando. Hay gente, de hecho yo tengo gente muy cercana también, que cuando se habla de algún tema en concreto de salud, se levanta y se va. ¿Qué haces? ¿Le coges, le sientas? No. Tienes que esperar en otro momento donde a lo mejor no es tan fácil poder irse y nunca jamás decirle e intentar que no piense que es hacia él. Normalizar ciertos aspectos, hacer preguntas que otro responde y que a lo mejor la persona no responde pero se la está haciendo. Tener información a lo mejor en casa en algún momento que a lo mejor lo pueda ver cuando no hay nadie, porque esto, por ejemplo, pasa mucho en hombres, que como nos han educado emocionalmente tan mal, muchas veces no quieren vernos con debilidades, cuando yo sigo diciendo, es todo lo contrario, ¿no? Pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza. Entonces, tener información ahí que pueda verse cuando la persona está sola, está tranquila, que lo haga si quiere. Yo lo tengo ahí, es su responsabilidad, es su vida y yo sé que lo voy a pasar mal, pero también tengo que trabajar a nivel personal sobre eso, ¿vale? Es decir, que a lo mejor soy yo el que tiene que trabajar la aceptación frente a una persona que no quiere cuidarse, pero que es su responsabilidad y poder comunicar. Otro de los grandes problemas, que eso ya lo hablaremos si queréis en otro podcast, para no alargar es el tema de la comunicación. No nos enseñan a comunicarnos desde pequeñitos, nos enseñan a esconder muchas veces nuestras emociones y la comunicación es la base del aprendizaje y de la toma de decisiones. Por lo tanto, los podcasts son muy bonitos porque te comunicas, te intentas expresar de una manera que creo que sea sencilla para que la gente lo entienda. Entonces, la forma en la que yo me expreso, cómo muevo las manos, que no sea muy agresivo, todo eso forma parte también del estadio del cambio. Si yo le digo, ¿lo ves? Es que te lo he dicho, te lo llevo diciendo 1000 años, no me hacen ni puñetero caso, y eso hace que ponga barreras. Uh-huh. Cuando lo que tenemos que intentar es que la persona se vaya acercando. Entonces, con tranquilidad, aceptando, con paciencia, muchas veces con frustraciones como propio profesional, trabajando también como profesional con un psicólogo para trabajar estas frustraciones. Totalmente. Yo creo que, desde luego, habrá muchas maneras, pero la que tenemos que descartar es la de atacar a esa persona. Porque cuanto más ataques a esa persona, más se va a poner a la defensiva y más resistente se va a hacer al cambio. Ser flexible, entender un poco, también estudiar cómo son los comportamientos de la persona que no quiere cambiar, los motivos por los que no quiere, que puede ser por miedo, por falta de autoestima, por entender eso, y cuando tú entiendes eso, puedes adentrarte sobre esas partes o puedes hacer otras preguntas diferentes. Pues brutal esta parte para acabar lo que es el contenido como tal del episodio, me parece brutal. Y bueno, Quique, si te parece, le damos la primera pregunta. Vamos ya con las preguntas finales que le hacemos a todos los invitados, Javi. Y como ha dicho Sergio, yo creo que una persona que quiera empezar a trabajar con personas con sobrepeso y obesidad, este episodio es el primer paso. Son chulos, son chulos. La primera pregunta, Javi, que le hacemos a todos los invitados es ¿qué hábito, ya puede ser a nivel de mentalidad o a nivel de físico, de alimentación, le recomendarías a aquella persona que a lo mejor es sedentaria, que no tiene el estilo de vida más saludable, un solo hábito que puede ser muy simple? ¿Qué le dirías? Pues yo desde la parte que me toca, que es el movimiento,
pues el hábito que a mí más me gusta es desde primera hora de la mañana empezar a moverse e intentar moverse todo lo que uno pueda hasta que se acueste. Es decir, el movimiento es un regalo, ya lo dije y siempre lo digo en muchas ocasiones, es un regalo que no valoramos en muchas ocasiones y que lo que deberíamos es ir paseando y decir, es que puedo pasear. Y eso es que vale millones, o sea, es que eso no tiene precio, porque puedo hacerlo. Entonces es disfrutar del movimiento desde que me levanto hasta que me acuesto. Tremendo, tremendo. Y además coincides con el 90% de los invitados que pasan por aquí. Lo Es mismo. que brutal, ese consejo es para grabárselo a fuego. Bueno, la siguiente pregunta, Javi, es ¿qué aspecto destacarías de ti a nivel personal, profesional, que te diferencie del resto de la gente? Pues a ver, no conozco al resto de la gente, pero yo, por ejemplo, de las cosas que me gustan es que no tengo miedo al fracaso. Es decir, que no me importa decir que he fracasado, no me importa pedir ayuda, no me importa decir que no sé de un tema. Entonces, eso creo que hace que tenga más capacidad para querer aprender, para estar abierto, para ser flexible, para querer escuchar, para poder, es decir, me siento una persona normal, con muchas ganas de aprender, con un foco que es el tema de la pérdida de peso y de la mejora de la composición corporal, que me gusta muchísimo y que me apasiona el movimiento. Entonces, lo único que yo creo que es eso es que como yo siempre he tenido muchos fracasos y los he ido superando, pues creo que aprender del fracaso es fundamental. Entonces, hay que explicar los fracasos, hay que normalizarlos. Y eso creo que es lo que hace que yo tenga esa capacidad de decir, bueno, no ha salido esto, pues lo hago así. Luego ha salido esto, lo hago de esta manera. Lo hago así, no pasa nada. Y siempre con una autoestima muy alta. Pues Javi, para no conocer al resto de la gente, yo creo que has dado un consejo que yo creo que el 99% no lo tiene. O sea, que me parece brutal. Bueno, pues eso, ojalá que la autoestima se trabajara mucho más y que el miedo al fracaso, el miedo a que yo intento una cosa y no lo consigo, pues ojalá se vea de otra manera, porque realmente, o sea, todos tenemos capacidades, todos tenemos condiciones, todos tenemos algo donde sabemos si lo hacemos mejor, todos a veces no tenemos malos momentos, es decir, que es que no, hay que normalizar, ser más normales. O sea, no querer salir tanto, sino ser más normales, disfrutar de la vida y ya está. Es que al final con las redes sociales, como todos, e incluso Sergio, tú, Javi, yo, al final subimos a las redes sociales lo mejor de nosotros, el mejor podcast, el mejor trocito, y es que esa parte de la naturaleza de las redes sociales yo creo que nos está afectando mucho de que queremos parecer perfectos y luego cuando nos comparamos con la realidad, con momentos malos, pues te comparas con esa persona que sale sacando el six-pack en un momento de su vida, además, ¿no? Que los culturistas no salen no se hacen fotos cuando están en volumen, se lo hacen cuando están definidos, súper relajados o cuando, o cuando están enfadados, o cuando tienen atracones, o cuando les dices hola y te miran como si te quieran matar porque llevan sin hacer una alimentación que el cuerpo a lo mejor necesita, porque quieren competir, es decir, que yo lo respeto, pero entiendo que en ese momento dices, ostras, pero ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Sí. Y es normal también, porque forma parte de ese proceso fisiológico del mal humor, de tener mucho hambre, luego entonces todo eso no se ve. Yo lo que siempre intento decir es que la gente piense, vosotros o la gente que os escuche, cuáles han sido los momentos de mayor crecimiento personal. Y casi siempre ha sido un momento malo. Entonces, joder, pues, ¿por qué no potenciar esos momentos de crecimiento personal? Si los puedo tener y los puedo decir y me siento orgulloso además de ello, pues oye, pues a partir de ahí, pues lo demás, lo bueno será muy bueno y lo malo, pues dirás, pues esto va a haber un crecimiento. Es gasolina al final, esos fracasos y aprendizaje, una fuente de aprendizaje. Siempre que lo aceptes. Eso es. Última pregunta, Javi, de las preguntas finales, es ¿qué has aprendido durante los últimos 2 meses? Un concepto, un nuevo libro, una nueva herramienta psicológica, algo que puedas compartir con nosotros y que te haya molado mucho. Pues no sé, a ver, mira, he vuelto a coger una cosa que tenía un poquito olvidada y que tenía muchas ganas, que era el tema de los estilos de aprendizaje de David Cobb, que lo he puesto otra vez en formato online y escuchando, me ha gustado mucho
Y eso es una cosa que tienes un montón de información que tienes a lo mejor ahí almacenada, la recuperas y me apetece además mucho compartirla. Y eso es una cosa. Luego, libros, pues libros, estoy ahora leyendo uno que es Aprendiendo de los Mejores, que lo tengo ahí en un formato ebook y la verdad es que tiene cositas que están muy bien, que son como pequeñas píldoras y que están muy chulas y que me apetece incluso adaptarlas a temas de salud. ¿De quién es ese libro, Javi? Pues no me acuerdo ahora del autor, es la Bueno. carátula es roja, tiene como varios autores que son pues Gandhi, Steve Jobs, Porter. Lo buscamos y lo ponemos en las notas, no te preocupes. Sí, está muy chulo, ¿eh? Porque es sencillito, cada capítulo es un autor y ahora, bueno, es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo del... Tim Ferriss, puede ser. No, es español. Ah, español, Un vale. momentito. Os lo busco ahora un momentito. Nada, y... Sí, dime, Javi, dime. Nada, no te preocupes, si lo quieres buscar luego no hay problema. No, tú ves hablando, que yo te escucho. Francisco Alcaide. Francisco Alcaide, perfecto. Pues Aprende de los Mejores de Francisco Alcaide, recomendación top de Javi que ha descubierto este último mes. Bueno, top, es un libro chulo para estar leyendo cuando Sí, te acuestas 10 minutitos antes, porque te lees un capítulo y luego te acuestas y estás tranquilo. Qué bueno. Y bueno, ya, Javi, nos gustaría, pues eso, que en este espacio, antes de finalizar, comentaras todo lo que te traes entre manos, dónde te puede encontrar la gente, qué es eso tan potente que muy poquito vas a sacar. Pues ahora empezamos con toda una programación de formaciones online donde destacan varios cursos. El que yo desarrollo, que es el de planificación del entrenamiento con personas con obesidad, le hemos ampliado y vamos a tener no solo todo el componente de tipos de entrenamiento, evaluación, herramientas que yo voy a necesitar, Excel que voy a poder utilizar, formación súper actualizada, sino que vamos a abrir a los eslabones débiles, que es tobillo, rodilla, cadera y hombros en personas con obesidad. Y luego va a haber otro módulo específico de temas de mujer, temas de diabetes, temas de otros problemas que nos podemos encontrar en la obesidad. Y hay uno que a mí me está gustando mucho, que es de tema de emprendimiento, que todavía no está terminado, pero es cómo montar un programa o un tratamiento o una consulta de personas con obesidad. Precios, marketing, cómo puedo trabajar con ellos, es decir, todo eso. ¿Por qué? Porque ha habido alumnos que han dicho, oye, ¿y tú cómo lo hacías? ¿Y tú cómo tal? Y digo, joder, pues hago una formación y lo explico porque hay mucha gente que quiere montar su propia empresa de temas de pérdida de peso y yo ya llevo muchos años con experiencia, entonces, ¿por qué no montarlo? Entonces, ese es uno, que es el que yo hago y el que yo le dedico muchísimo tiempo. Y es que me encanta, porque estar con los alumnos es que es flipante lo que aprendes de ellos y lo que yo intento trabajar todos los días y el nivel de exigencia tan alto. Y luego hay uno que es de nutrición infantil, es un curso de nutrición infantil que viene porque como estamos hermanados con The Apple Project, es decir, Obesity Management School y The Apple Project, son dos proyectos que están muy unidos y estamos intentando hacer formaciones 360 en colegios. Lo que queríamos también es que el nutricionista, como estamos intentando introducir ese nutricionista en los departamentos saludables del colegio, queremos que conozca toda la nutrición infantil desde las primeras etapas, que son los padres, hasta que nace el niño, tiene 4 años, tiene 6 años, etc. Entonces, es una formación súper bonita, con temas emocionales muy chulos, que no se trabajan y que en el colegio queremos que se empiecen a trabajar y queremos que el nutricionista lo entienda para que también cuando entre en esta empresa o en colegios, si es que tienen acceso, puedan utilizarlo. Entonces, esas dos formaciones en concreto son las que queremos potenciar muchísimo porque son buenísimas. Me parece brutal lo que has comentado, el tema de los colegios, súper necesario. Y bueno, si quieres dejar también tus redes sociales, cualquier cosita más que quieras. Vale, pues bueno, me pueden encontrar casi siempre por Javier Butra. Es decir, me pueden encontrar en Twitter, que es la primera que tuve, en Instagram, que he empezado hace muy poquito, en YouTube, voy subiendo cositas, pero sobre todo en Obesity Management School, que es Obesity MS, en LinkedIn. O sea, yo creo que tengo en varias redes, o sea, que es fácil poner en Google Javier Butra y te aparece alguna, o sea, que es fácil encontrarme.
lo vamos a facilitar más aún porque vamos a poner todo en las notas del episodio. Pues muchísimas gracias. Y nada, de verdad, Javi, ha sido un auténtico placer. Creo que ha quedado un episodio brutal, pero brutal. Y nada, agradeceríamos un montón a toda la gente que nos está oyendo. Lo primero, que gracias por oírnos y que lo compartáis con toda la gente que creáis que los puede ayudar. Y si, bueno, si le echáis un pantallazo al episodio del podcast, sea la plataforma que lo estéis viendo, ponerlo en redes sociales y etiquetarnos a los tres, pues la verdad es que nos ayudaríais un montón para que el episodio llegue a más gente. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar ahí oyéndonos siempre y muchísimas gracias a ti, Javi. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que os estén escuchando, que ojalá que hagan lo que les has pedido, porque cuanto más crecemos todos, más crece la gente. Es decir, cuanto más llega el mensaje, mucho mejor. Entonces, ojalá que te hagan caso. Pues bueno, como despedida, yo soy Quique Carmona, me pueden encontrar en redes sociales por @QuiqueCarmonaSalud. Y yo soy Sergio Cruz y me podéis encontrar en redes como Sergio Cruz _salud. Y nada, os mandamos un fuerte abrazo a todos y todas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Javi.